Informe especial. Me despierto, me voy a duchar y me di cuenta que tenía marcas en las pechugas producto del abuso de ese día. Y ahí me di cuenta que no había sido un sueño. Que hayan obispos de las diócesis se vayan a sus casas es del todo deseable, pero que de sus casas pasen a las cárceles es del todo necesario. Tenía 8 años y fue en ese momento donde yo sufrí el primer abuso, que no fue simplemente un abuso, fue directamente una violación. Llegó el obispo a agarrarme a mí. ¿Cómo sabía la carta? Si son muy maricones. Para mí eso fue una Sodoma y Gomorra. Entraban padres de Santiago, de Rancagua, de Argentina, de Paraguay, de Italia. Empiezan a elegir niños. Lo único en que se centran las conversaciones con Gonzalo Duarte son acerca del pirulín, como le decía él. Todos los obispos de Chile tienen responsabilidad, todo. Esate, todo. Los curas también, oiga. Me empecé a despertar porque sentí un movimiento, un jadeo, y bueno, era él que estaba cometiendo un abuso sexual. ¿Te estaba violando? Me estaba violando, sí. Más de 4.000 millones de dólares ha pagado la Iglesia Católica de Estados Unidos en indemnizaciones por demandas de abusos sexuales cometidos por sacerdotes. ¿Cuántos millones de dólares deberá pagar la Iglesia Católica de Chile a los abusados por curas pederastas en Chile? ¿Hasta dónde descenderá el prestigio y la feligresía, que de acuerdo con el último censo ha bajado a solo un 60% de los chilenos? Y finalmente, ¿se asumirán las responsabilidades por el encubrimiento aparentemente masivo y sistemático de los delitos sexuales cometidos bajo su alero? Yo tenía 11 años. Yo era acólito de la Capilla Hospital aquí en Constitución, pero igual participaba en la parroquia. Era el año 1988, 1 de enero, después de Año Nuevo. Y ese día pasé a buscar al padre a la casa del papá, porque el papá era cuartelero en la primera compañía de bomberos, aquí de Constitución. Y lo pasé a buscar. Y de ahí nos fuimos a la parroquia, pero específicamente a la casa parroquial. Llegando a la parroquia, entramos al dormitorio. En ese tiempo el padre tenía un montón de tarjetas de Navidad, de gente que le mandaba tarjetas. Entonces me pidió que le ordenara las tarjetas mientras él se duchaba. ¿Ya? Él se duchó, yo le ordené sus tarjetas, y después me invitó al dormitorio. Él se estiró encima de la cama, me dijo que me ganara al lado de él. Y estábamos viendo televisión. Hasta el día de hoy me acuerdo que el programa era Más Música, de canal. Y después, viendo televisión, de repente sentí su mano entrar por debajo del bermuda. Y empezó a manosear o a tocar mi parte íntima. Lo cual en ese momento me asusté, no supe qué hacer, no reaccioné. Y tuve que buscar alguna forma, hasta cuando él me dijo que le fuera a buscar algo. En vez de ir a buscar eso, lo que me pidió, escapé de la iglesia. ¿Recuerdas qué fue lo que te pidió? Específicamente ya no. ¿De qué padre estamos hablando? El padre Ramón Iturra Muñoz. O sea, yo pasaba casi todo el tiempo con él, o sea, yo pasaba más tiempo en la iglesia con él que en mi propia casa, o sea, la casa de mi papá. Para mí él era como mi segundo papá. Los padres de Cristian presentaron una denuncia. A lo cual
cual la magistrada le dijo a mi papá que no podía hacer nada más. Y eso quedó ahí. Su madre se acercó el año pasado a la parroquia de Constitución y habló con el padre Gonzalo Aravena, quien le dijo que él no estaba para tapar nada y que no sería cómplice de nadie. Luego llevó una carta al obispo Koljatich, quien recibió a Cristian y a otros 2 acusadores, a los que aseguró que la denuncia iría al Vaticano para un juicio canónico. Como la carta de Cristian no tuvo durante meses respuesta, la carta llegó finalmente a un obispo bajito apellidado Chicluna. O religiosos. El intermediario fue este cura de pueblo de risa fácil, garabato pronto y una apabullante franqueza que sorprende y al que su gente ama y gustaría ver de obispo o cardenal. ¿Al obispo Talca? Dígame que son bandidos. Yo conozco a Gonzalo, estudiamos juntos en el seminario. Él me contó lo obispo, si el obispo no le contesta. De hecho, Fuente Alba tampoco le contesta. Entonces, y me cuenta entonces, yo estoy cansado. Yo, ¿qué puedo hacer? Me dijo. Bueno, cuando yo escucho eso, perfectamente me va a parecer el huevo, ¿no es cierto? No, po. Yo le dije, mira, tú por contarme a mí, ahora yo soy parte de eso. Fuimos a Conte y nos juntamos con él. Y le explicó todo el drama, po. Y yo pero mire, dije yo, o sea, si Gonzalo fuera más callado, enfrenta al obispo, ¿me entiendes? Pero los obispos, como tenemos los curas, una mentalidad que son dioses, que un tipo que es Dios por lo menos, no, pues, oiga, no, pues, ese no es Dios, pues. Es un tipo que no se hace cargo de un hermano, ¿cómo va a ser Dios, me entiendes? Es muy fácil darse cuenta, ¿no? Entonces, el cabro nos contó todo el drama, ¿sabe? Estaba Chicluna en Santiago. Ahí hicieron un contacto. Claro, tiro. Yo ya tenía el teléfono de Bartomeu y de Chicluna, así que le mandamos el título a la misiva para allá. Finalmente este mes Roma ratificó la verosimilitud de las denuncias prohibiendo al presbítero Iturra ejercer públicamente el sacerdocio. Mientras los escándalos sexuales reventaban como pústulas en la piel de la Iglesia Católica, el talante crítico del cura Díaz hacia los obispos se radicalizó. Más personas se acercaron para narrarles sórdidas agresiones íntimas a manos de eclesiásticos. Al cura de Villa Prat le hervía la sangre al enterarse de abusos sexuales cometidos por sacerdotes ante indulgentes y a veces indolentes miradas obispales. ¿Saben lo que me impactaba a mí? Cuando un cura le dice al obispo, Monseñor, ese cura cagó. Mire que lo fuerte es lo que digo. Es lo mismo cuando un empleado le dice a un inquilino, el que da inquilino, le dice patrón. Patrón. O sea, el tipo que dice patrón está dispuesto a lo que le diga el patrón. Un tipo que le dice a un obispo, Monseñor, está dispuesto a cumplir lo que le diga Monseñor. Y después puede ser candidato a alcalde de la vida. Yo soy un guaso de campo. Campo. Yo sé, de campo. Gracias a Dios. Pero no soy nada huevón, ¿me entendés? Entonces, he sido muy valiente en mi vida. Siempre he tenido problemas grandes con empresarios, con políticos. Mira, ¿me metido las patas? Claro, ¿tú qué no metes las patas? Entonces, yo tengo una iglesia de Manuel Larraín, Carlos González Cruchaga, el Padre Hurtado, el Guaso Correa, santo el Guaso. Este cura, weón, no tengo un carnal en mi vida. Agustín Vialo. Son tipos de olor a oveja. Entonces, despierto una iglesia que no tiene nada que ver. Una iglesia apitutada, de élite. El Papa. Oye, si el Papa le sacó la cresta a los obispos, le sacó el Papa. Yo a veces pienso, y me duele decir esto, esta iglesia que yo estoy no es la de Jesucristo. Pero ¿cómo un obispo no va a callar de eso? No, estos están cagados en la cabeza. O sea, no aman a la gente. Eso es lo que me duele a mí. No aman a la gente. No aman a los pobres. Estoy llorón. Estoy muy sensible con toda esta zona. Además estoy herido. Tengo miedo que toda esta pedofilia, o sea, nos quite, o sea, que nos aleje más a los pobres, ¿me entendí?
que nos aleje a la gente. Si la riqueza de la iglesia son los pobres, hermano. Si esa es nuestra riqueza. Si Jesucristo para mí es maravilloso. Esa es mi vida, po. ¿De dónde saco fuerza yo? De ello, po. El catolicismo está asociado con la cristianización y la construcción de Chile. En el siglo pasado se dio poder a masones, ateos y protestantes, pero siguió ejerciendo una fuerte influencia social. Impidió el divorcio por decenios, se opuso a la ley de matrimonio civil y sus personalidades más conservadoras objetaron el reconocimiento legal a los hijos nacidos fuera del matrimonio y a la ley de instrucción obligatoria. Pero hubo un Vaticano II, una evolución e incluso surgió un alma más conectada con la llamada cuestión social y la opción preferente por los pobres. La iglesia del obispo Larraín, Alberto Hurtado, y el cardenal Silva Enríquez, la iglesia de la Vicaría de la Solidaridad de los perseguidos y torturados, una iglesia que empezó a tratar a homosexuales y lesbianas no como pervertidos, sino como hijos de Dios. En su seno, sin embargo, incubaba también malas prácticas y condonaba incontrolables pulsiones sexuales de muchos de sus miembros. Mauricio Pulgar, un ex seminarista, recuerda al sacerdote Jaime da Fonseca de Quilpué. A él le gustaba que uno se confesara inclinado, y si uno estaba arrodillado, sentado, y él te tomaba la cabeza, y él, no sé por qué, pero tenía la obsesión de acercar la cabeza de uno a los genitales de él. Y yo siempre hice la cabeza para atrás, y eso a él le molestaba mucho. Entonces llegó un momento que me dijo que, bueno, que si yo no tenía docilidad era porque a lo mejor yo tenía problemas afectivos. Me dijo, mira, debe ser porque tú eres hijo de padres separados. Entonces me empezó a hacer sentir culpable porque, en el fondo me decía, la malicia está en ti. Esa experiencia no impidió que Mauricio siguiera ilusionado con ser sacerdote. Siendo adolescente, fue con otros jóvenes que esperaban entrar al seminario de la Quinta Región a un paseo al Mué. Allí, su guía, el cura Mauro Ojeda, los invitó a meterse desnudos a una piscina. Como los chicos dudaran, el cura les dijo que si no lo hacían era porque tenían problemas sexuales. Si nosotros no nos metíamos a la piscina era porque nosotros teníamos problemas sexuales. Que si nosotros estábamos seguros de nuestra heterosexualidad teníamos que meternos a la piscina porque eso no quiere decir que éramos unos maricones. Mauricio perseveró y entró al Seminario Pontificio San Rafael de Lo Vázquez. Aquí le llamó la atención la efusión, los besos y las caricias entre hombres. Para nosotros era como raro que entre los hombres hubiera tanta afectividad. Y empezó ahí la persecución. Y ahí apareció Gonzalo Duarte, que yo lo conocía porque él era muy asiduo de la parroquia de donde yo venía. Él y Cristian Caro iban mucho para allá. Cristian Caro iba específicamente a ver a Humberto Enríquez. Y Gonzalo Duarte iba permanentemente a... Estaba hablando de Duarte, del obispo Duarte. El que ahora es obispo. Estaba hablando también del obispo Cristian Caro. Y de Humberto Enríquez. Bueno, con el tiempo el mismo Humberto Enríquez me contó que él había sido la pareja de un cardenal importante de Chile. Y él, de hecho, tiene sus anillos, sus reliquias, tiene todo. ¿De qué cardenal? Dejémoslo ahí nomás. Pero él tiene todas sus cosas. ¿Cardenal vivo o muerto? Muerto ya, muerto. Mauricio acota que en una iglesia que rechazaba la homosexualidad parecía haber una fijación en lo sexual. Y en clases de liturgia, Gonzalo Duarte empezó con la obsesión de que teníamos que hablar con él si nos masturbábamos, y que si tú tenías mucha ansiedad y te masturbabas mucho, entonces tenías que hablarlo con él. Revela que una vez, mientras estaba en la biblioteca, presenció una escena que lo estremeció. 2 mesas más allá estaba Reinaldo Osorio, que hoy día es sacerdote, era seminarista en ese momento, estaba en teología, y él también estaba estudiando. Él estaba tranquilo, yo también. Y Gonzalo Duarte, al parecer, lo andaba buscando. Entró, Reinaldo no se dio cuenta, y el Duarte no se dio cuenta que yo estaba ahí. Y tomó a Reinaldo, le dio vuelta la cara por la fuerza, y le dio un tremendo beso en la boca. Y el Reinaldo quedó helado porque el Reinaldo sabía que yo estaba ahí. Y lo quedo mirando con espanto. Y yo, la verdad, que me choqué, agarré mis cosas y volé de ahí.
Mauricio empezó a tener conflictos en el seminario porque, dice, le exigían ser más dócil y cariñoso. En un momento le sugirieron hablar con el formador en teología, Santiago Silva. ¿Qué se equivocó con el mucho nos equivocamos en la vida? La autocrítica radica... Y él me dijo que en realidad yo era un problema, que yo era lo peor que le podía haber pasado a la iglesia, que lo mejor era que me matara nomás, que desapareciera. ¿Eso lo dijo Sí, Santiago el actual obispo Santiago Silva? Santiago Silva. No me lo puede negar porque me lo dijo en mi cara. ¿Le dijo que se suicidara? Sí. Me dijo, mátate. Si tú eres lo peor que le pudo pasar a la iglesia. ¿Qué Entonces, la verdad que yo quedé choqueado porque yo la verdad que teológicamente lo admiraba porque era un tipo que sabía de teología bíblica. Pero Mauricio no se mató y siguió en el seminario con la esperanza de estudiar en la Universidad Católica. El problema es que luego le correspondió trabajar con el cura Humberto Enríquez y ahí se acercó a un verdadero infierno, como veremos más adelante. Sebastián del Río también llegó al seminario San Rafael porque sintió en los años 90 el llamado a servir como sacerdote de la iglesia. Su director espiritual fue el propio rector del seminario, Mauro Ojeda. A partir del año 2003, Mauro Ojeda empieza a acosarme persistentemente. Todos los días se me va a meter a la pieza, no me quita la mirada en la capilla, no me quita la mirada en el comedor, en los pasillos, me trata muy mal. La situación se hace evidente y el obispo Santiago Silva lo llama. Y me dice, Sebastián, Mauro tiene problemas afectivos que en esta oportunidad han recaído sobre ti. Y yo la verdad es que quedé súper confundido y después de como 2 o 3 minutos, a lo mejor fue menos, le pregunto yo a Santiago Silva, le digo, padre, no entiendo lo que me estás diciendo, ¿qué no entiende esto de los problemas afectivos? Mira, Mauro tiene problemas de homosexualidad y esta vez se enamoró de ti. Y yo te exijo a ti que tú lo enfrentes. El seminarista Sebastián del Río empezó a cuidarse y por las noches se encerraba con llave en su pieza. Pero un día decidió seguir el consejo de Silva y confrontó al rector. ¿Qué le pasa conmigo? Inmediatamente partió diciéndome, es que yo esperaba que tú fueras más cariñoso conmigo, que te preocuparas de mí, que me hicieras cariño, que me sacaras los zapatos, que estuvieses más tiempo conmigo aquí en mi departamento. Y se me larga a llorar a mares. Y yo en ese momento en que se larga a llorar, yo me mando a cambiar, porque la verdad es que no me dio un sentimiento de rabia muy fuerte. Porque en el fondo cuando un abusador te dice quiero que me hagáis cariño, que me saquéis los zapatos, que te preocupes de mí, en el fondo no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que el gallo quería mucho más también. Y que no van conmigo, eso digamos. Tiempo después, Mauro Ojeda deja el seminario. Hoy está a cargo de la mayor parroquia de Casablanca. Intentamos conversar con él. Buenas tardes, soy Santiago Pavlovich, periodista de Informe Especial de Televisión Nacional. Quisiera hablar con el padre Mauro Ojeda. ¿Está ocupado en este momento? ¿Hablo con él o no? No. ¿Usted le puede preguntar si yo pudiera entrevistarlo? No, en este momento no. Perdón. ¿Perdón? No, el padre Mauro Ojeda no quiere hablar con Informe Especial. Pedimos entrevistar al obispo Santiago Silva, quien nos respondió por email. El Medular señala que Mauricio Pulgar no se dirigió a mí para informarme sobre una situación de abuso de la que habría sido víctima. Yo no era su encargado de formación y por lo mismo no tenía la tuición sobre él. Mucho menos que le habría dicho que era mejor que desapareciera. Respecto a lo dicho por Sebastián del Río sobre un acoso sexual del rector del seminario, el obispo declara: lo animé a vivir lo que pide el Evangelio sobre la corrección fraterna, es decir, que contando con mi apoyo, conversara con el rector y le planteara lo que percibía. Así lo hizo. Luego me informó que el rector lo había recibido bien y no me volvió a tocar el tema. Finalmente el obispo dice que con este testimonio no busco afirmar que todas las denuncias de los señores Pulgar y del Río carezcan de veracidad y que hay que pasarlas por alto. Gran parte de lo que ellos han dicho ya se ha investigado por la justicia civil y canónica y si hay nuevos antecedentes en estos casos, como en otros, debieran abrirse conforme lo ameritan los hechos.
El 2007 se preparaba para ser ordenado sacerdote. Durante un tiempo dice haber acompañado al obispo de Valparaíso como una suerte de secretario y poco después es enviado a Casablanca. En el año 2007 me toca ver en varias oportunidades en la parroquia de Casablanca al presbítero Eduardo Olivares, que había sido procesado y condenado por la justicia civil. Este gallo el 2007 se le ve celebrando misas en Casablanca con la anuencia del obispo. No, eso a mí tengo certeza que el obispo sabía que este cura abusador de menores de hogares del Sename estaba celebrando misas públicamente. En agosto de ese año se reunió con el obispo Duarte, quien le habló de masturbación y sexualidad. El gran tema de Gonzalo Duarte es ese, el pirulín. Da lo mismo si tienes vida espiritual, cómo estás viviendo la Eucaristía, qué tipo de lectura espiritual estás teniendo, si haces lección divina, nada. Lo único en que se centran las conversaciones con Gonzalo Duarte son acerca del pirulín, como le decía él. La peor experiencia de Sebastián habría ocurrido justamente cuando el obispo lo citó en sus habitaciones. Llegamos a la casa, estaba solo y él se saca, me lleva al baño, a la pieza y al baño, se saca la camisa, me pasa un gel, una crema, un cuento, no me acuerdo qué es lo que era, porque ya ahí fue el culmen de mi humillación. Y me exige hacerle una friega, un masaje en la espalda y se pone en una postura bastante poco decorosa contra el lavamanos de su baño y yo me puse a llorar. Ese llanto reprimido, cosa que no queréis que sepa el otro. Y le digo, pero padre, por favor, que de esto no se entere nadie, yo jamás lo he hecho. Imagínate tú, Santiago, que estamos hablando en el mismo momento en que estamos hablando de mi futura ordenación diaconal y sacerdotal. En ese momento fue cuando Gonzalo Duarte me exige el masaje, que hoy día lo desvirtúa diciendo que es una canallada de mi parte. Yo estoy contando el hecho. Tratamos de entrevistar al obispo Gonzalo Duarte, cuya renuncia fue aceptada por el Papa. Se nos respondió que no hablaría aún porque las denuncias de ex seminaristas fueron despachadas al Vaticano. Sebastián sería obligado a renunciar luego de casi 10 años estudiando y preparándose para las sagradas órdenes. Los obispos, Santiago, funcionan protegiéndose unos a otros. Trabajan corporativamente. No tienen conciencia de la gravedad de los hechos. Muchos obispos han sabido de los graves abusos sexuales de poder y de manipulación de conciencia que ellos mismos han incurrido y que sus sacerdotes en las respectivas diócesis han cometido y no han hecho nada. La Iglesia Católica de Chile replicó la estratificación socioeconómica del país. Parroquias y colegios para comunas pudientes, sectores medios y barrios proletarios. Y un notable polo de irradiación de influencia y poder fue la iglesia de El Bosque en el barrio Alto de Santiago, donde jóvenes sacerdotes se congregaban en torno a la figura consular y dominante de Fernando Caradima. Varios de sus discípulos, entre ellos Horacio Valenzuela, Tomás Koljatich y Juan Barros, se convertirían en obispos. Díaz desclasifica una reunión de sacerdotes con el nuncio de entonces, Aldo Cavalli, en la que éste elogió la parroquia de El Bosque. Allí se atrevió a preguntar: ¿por qué usted ha nombrado tanto por El Bosque? No está. Yo que soy del campo, le digo yo, en el bosque sale el lobo, ¿ya? Nada más. Padre, los sacerdotes del bosque son muy educados. Me empezó a contestar. ¿Qué me quiso decir? Que yo era mal educado. Son muy formales, andan muy bien ordenados. Me miraba a Chalaila. Claro, pues mira cómo andaba yo, despelotado. Son muy obedientes, muy cumplidores. Los otros padres me dicen, los sacerdotes del bosque son muy idóneos. Y si usted es idóneo, usted va a ser obispo. La carcajada.
Entonces, Pablo Lizama, el obispo, coordinaba la reunión de clero, me pusieron el cura idóneo. Díaz fue uno de los primeros en tener noticias de que algo raro ocurría en el bosque. Entre los feligreses que visitaban la costa de Talca estaban los padres de James Hamilton, y con ellos habló y supo de los abusos de Caradima. Dice que en un momento habló con el cardenal Juan Francisco Errázuriz. ¿Por qué quiere destruir la iglesia? Pues dije, ¿qué pasa? Es que no entendía nada. Ya. Mire, no llegamos a nada de acuerdo. Un segundo partido de otra vez. Le canté a Santiago. Oiga, padre, le dije yo, mire, quiero que nos juntemos con los chiquillos. Pues, le dije. Me dijo usted que es tan amigo de Jimmy. Me dijo, pregunta al padre, me hace así, ¿por qué me odia tanto? Y después me cuenta, ¿ya? Yo me sentí como un huevón, utilizado. Voy y le digo yo, mire lo que voy a decir, no sé qué va a pasar con esto. Mire, padre, le dije yo, llegó una señora pasada a la parroquia, no es de allá, angustiada que un cura de Santiago violó a su hijo. Le di el nombre del cura, el nombre del niño no. Yo ni lo sabía, ni todavía lo sé. Averigua usted, le dije yo, y después me cuenta, ¿ya? ¿Quedamos en eso? Quedamos en eso. Hasta el día de hoy, pues, nunca me llamó. Después supe que el cura fue castigado. ¿Se da cuenta? O sea, hay que pegarle en la cabeza para que entienda y no entienda. Todos los obispos de Chile tienen responsabilidad, todos. Exacto, todos. Todos los obispos, todos. No hay y los curas también, pues, oiga. Para el cura Díaz, en la pirámide de la Iglesia Católica hubo un juego de poder, un juego de tronos, y los jugadores fueron Errázuriz y Esati. Cuando Errázuriz ya se iba a jubilar a 75 años, ¿quién me iba a quedar ahí? Entonces, y Errázuriz sabía todo este drama que tenía él con Caradima. Entonces, ¿qué hace? Esati estaba en Concepción. O sea, de Concepción, el tipo pasa a ser obispo auxiliar, o sea, Suche. ¿Se da cuenta o no? La movida que hay ahí, ¿o no? Seguramente conversaron y nadie quería asumir el pastel que estaba, todos sabían, pues, el pastel que estaba ahí. Entonces, Esati se asume, me imagino yo, porque uno va sabiendo todo este drama, tratando de proteger a Errázuriz, ¿me entiendes? Todo eso es un asunto. Obvio, pues. Cuando estallaron en Osorno las protestas contra el recién nombrado obispo Barros, hombre fiel a Caradima y acusado de encubrir sus abusos, se gestó un movimiento cuya proyección y dimensiones nadie imaginó, desatando la peor crisis en la Iglesia Católica chilena. La imprudente intervención del Papa Francisco no ayudó mucho. Apagó el fuego con benzina. O sea, que piensen con la cabeza y no se dejen llevar de las narices de todos los zurdos que son los que armaron la cosa. No, yo no soy zurdo. Entonces... ¿Tampoco eres tonto? Tampoco soy tonto. Y tampoco soy calumniador, porque son 3 las ofensas que Francisco nos dio. 2 en Roma y 1 en Chile. Alguien incluso pensó en traer un exorcista para arrancar el demonio de los laicos que rechazaban al obispo Barros. Hicimos gestiones para impedir que eso ocurriera, como finalmente accedieron en Rancagua a que el exorcista no viniera a Osorno. Suena hilarante, pero lo cierto es que no hemos profanado nada. Nada en Osorno ha dejado de ser santo por nuestro actuar. Es más, todo lo que hemos hecho, e incluso se nos ha criticado, es porque queríamos verdad, justicia y reparación. Osorno sufre, sí, por tonta, porque no abre su corazón a lo que Dios dice y se deja llevar por las macanas que dice toda esa gente. Metió las patas, la embargó el viejo, ¿me entiendes? Claro, la cagó, po. Cuando vino. Claro, po. Tráiganme prueba, en calumnia. No, si el viejo es bravo. Y después, el proceso que hizo, ¿se da cuenta o no? Claro, po.
Pero estos obispos del bosque no hacen ni un mea culpa. Nada, pues, están cagados. El Papa pidió la renuncia a todos los obispos y perdón a los laicos de Osorno. 3 obispos ya se han ido y el cura Díaz cree que deben irse todos, incluido el nuncio apostólico. El nuncio. Y Boscapolo. Que se vaya, pues. Que deje que se vaya y se vaya. Que pida perdón primero. Pida perdón. Que sea bien hombre, ¿no? Que sea hombre. Y pida perdón a Chile. A los pobres, a la iglesia, ¿no? Que pida perdón. Por humanidad que pida perdón. Que pidan perdón a Chile, a la iglesia, a Jesucristo. Que piden perdón a los pobres, oiga. Y los curas igual. Igual, tenemos que ¿cómo? Mire el daño que hemos hecho. Todos los obispos de Chile pedir perdón a las víctimas cuanto antes. ¿Quién es un obispo? ¿Se dan cuenta si son pastores? Si el Papa nos ha enseñado a pedir perdón y estos carajos, como si nada, como esa raíz nos vieron por la tele, parecía que estaban, ¿me entiende?, de vacaciones, pues. El espectáculo que dan, piensa que somos tontos. No, tienen que irse todos los obispos. Todos. Además, ¿cuántos? Son tantos, los 30. Casi todos tienen denuncias, acusaciones. Con niños, pues, oiga. Mire, Francisco Koch, el obispo, ¿dónde está escondido? Alemania, en un convento. O sea, ¿cómo podemos ser tan maricones los obispos de Chile? ¿Cómo podemos soportar eso? Ni un cariño por la víctima, ¿se da cuenta usted o no? Me contaba un cura, años atrás, que este Koch pasaba por las parroquias, ¿me entiende? Y se alojaba con niños. Entonces, nada, se da cuenta, porque el obispo es un dios, poiga. Hay que sacarle todas estas leceras que usa, gorro, la tontera, po. Eso viene del tiempo de los reyes, ¿me entiendes? Báculo. Lo acaecido en Chile y el descabezamiento de la jerarquía católica ha sido noticia mundial todavía en desarrollo. La ONG norteamericana Bishop Accountability publicó una lista de casi 100 religiosos chilenos y curas extranjeros que pasaron por Chile denunciados por abusos contra menores. Figuran 2 obispos y más de 80 sacerdotes y diáconos, entre ellos Christian Precht, el cura Tato y el padre O'Reilly. También está registrada la hermana Paula del Colegio de las Ursulinas. Vía Skype converso con Anne Barrett Doyle. Me dice que la remoción de 3 obispos es apenas el comienzo. Más obispos serán removidos en los próximos días y esto podría implicar una significativa limpieza de la iglesia chilena. Anne es católica como los voluntarios del Bishop Accountability. En sus archivos se guardan más de 100.000 documentos relacionados con abusos sexuales perpetrados bajo el alero de la jerarquía católica en todo el mundo. Le pregunto si la iglesia es un lugar seguro para los niños chilenos. No todavía. No pienso que sea seguro para los niños, porque basados en lo ocurrido en sociedades más abiertas como Australia y Estados Unidos, se puede extrapolar. Sabemos que en Australia hay más de 1.100 clérigos identificados como abusadores
En Estados Unidos, los obispos católicos admiten que desde 1950 casi 7.000 curas han sido acusados acreditadamente. En Chile sabemos de 90 sacerdotes, pero Chile es más pequeño que Estados Unidos, pero tiene más católicos que Australia. Conocemos una minúscula fracción de sacerdotes abusadores en Chile y creo que hay muchos más abusadores ejerciendo el sacerdocio en Chile y debería agregar también a monjas. Es realmente crucial que estos perpetradores sean identificados. Mientras ellos estén allí, los niños chilenos no estarán seguros. Muchos nos hacemos preguntas. ¿Cuándo comenzaron los abusos? ¿Es un fenómeno reciente? La respuesta probablemente es que los casos ahora se conocen. Cuando él abusaba sexualmente de usted, ¿qué explicación tenía? Porque él todavía era la figura sacerdotal, ¿no? Que el cuerpo era el cuerpo, que él era un hombre santo, por lo tanto no era nada malo. Porque todo era decirle a Dios. Natalia es una mujer de 40 años que al cumplir 14 fue víctima en Chillán de reiterados abusos sexuales cometidos por el entonces padre Jorge Baeza, un cura de no muy apolíneo rostro, pero de verbo seductor. Jorge Baeza empieza a visitar frecuentemente la casa de nosotros, un poco como guía espiritual en este momento de mi mamá y de nosotras, hasta que las visitas empiezan a hacerse más periódicas y empieza a quedarse en la casa. Su madre había quedado sola con 4 hijas. Baeza se convirtió en una suerte de padre y jefe de la familia. La confiada madre cometió el peor error de su vida. Lo dejó dormir junto a 2 de sus hijas. En el fondo, tú te sientes culpable. Primero empezó a abusar de mi hermana, cuando mi hermana tenía 14 años. Y cuando yo cumplí los 14 años, empezó a pasar lo mismo conmigo. Estaba sola en la pieza, en la casa, y empezó a tocarme y era como que esto no puede estar pasando. O sea, yo tengo el recuerdo vívido de que yo rezaba. Yo decía, Diosito, quiero despertar porque esto no es real, esto no está pasando. Hasta que al día siguiente me despierto, me voy a duchar y me di cuenta que tenía marcas en las pechugas producto del abuso de ese día. Y ahí me di cuenta que no había sido un sueño. El criminal cura violaría a las 2 niñas. Ni madre ni hijas advertían lo tortuoso de la situación. El asunto explotó cuando el canalla comunicó su abandono del sacerdocio y que se casaría con la madre de las niñas. Finalmente, la hija mayor se atrevió con la verdad. Mi mamá casi se muere y partió al tiro a hablar conmigo y me dice, Nata, quiero saber qué pasa contigo. Bueno, y aproveché obviamente de sacar todo al tiro y decirle que conmigo había pasado exactamente lo mismo. Cuando nosotros lo denunciamos el año 2008 a la justicia en Chillán, él le tomaron declaraciones y él reconoce en la declaración que el obispo sí sabía que cuando supo de sus andanzas le pidió que abandonara el sacerdocio. O sea, en vez de ir a la justicia, de denunciar, de por último poner a mi familia sobre aviso, le dice, aquí no puedes seguir, y lo echa. Natalia oculta su rostro para no afectar más a su familia. Por ella se presentaría sin tapujos para desvelar la perversidad de Baeza. Su familia está de pie. Ella es una sobreviviente. Se convirtió en doctora, pero confiesa que las huellas del abuso sexual son atroces y duraderas. Ella y su hermana hasta hoy se mantienen solteras. La última vez que yo fui a misa, porque tenía ganas de estar cerca de Dios de alguna manera, sigo siendo creyente, sigo rezando, fue hace poco tiempo cuando el Papa dijo que los osorninos eran zurdos y tontos. Esa fue la última vez que yo fui a misa. ¿Cómo estamos, señor? Muy bien. Hemos venido a pedir perdón en su nombre. Los enviados papales Chicluna y Bertomeu fueron a Osorno. Trataron de sanar las heridas de una dividida feligresía. Visitaron populares parroquias y dialogaron con la gente. Tanto quienes defendieron a Barros como quienes pedían su salida
querían saber el motivo de la exoneración del prelado formado por Caradima. Se quedaron todos con las dudas. Entre los que escuchábamos a Chicluna estaba Felipe Carrasco, un guía de pesca que en su bolsa traía documentación referida a abusos sexuales cometidos en Aysén y que entregó después a Chicluna. Tenemos información ilimitada, tenemos testigos, tenemos toda la gente que está a disposición de ayudar a la Iglesia Católica porque el abuso sexual infantil es un tema que es transversal. Lo que vine a entregarle ahora a Monseñor Chicluna fueron testimonios de víctimas, causas que no se pudieron seguir a cabo por una mala gestión tanto de fiscalía como de abogados allá. Aysén es una de las regiones con más abusos sexuales de menores. 400 casos en 5 años en una población de unos 130.000 habitantes. Felipe menciona que hay al menos 9 casos de agresiones sexuales perpetradas por eclesiásticos o por personal de la iglesia. El obispo Infanti declaró en Televisión Nacional: ¿Ha recibido usted acusaciones, denuncias en su territorio de abusos sexuales? ¿De sacerdotes? Sí. No. Nunca. No. Por años, el abuso sexual en un hogar de la obra Don Guanila fue un secreto a voces en Coyhaique. La que entonces era cuidadora de niños en una de las casas de la católica obra en Coyhaique recuerda el espanto que le tocó presenciar el año 2000. Para mí eso fue una Sodoma y Gomorra. Entraban padres de Santiago, de Rancagua, de Argentina, de Paraguay, de Italia. De todas partes llegaban padres, estaban una semana, se iban, se hacían fiestas. Llega el 18 de septiembre. Entonces vienen los sacerdotes, había vehículo en el hogar, un vehículo propio del hogar, y empiezan a elegir niños. A elegir ciertos niños y los llevan a la casa hogar que está en Mañiguales. Y dentro de esos niños que llevaron, iban 3, que eran 2 pequeños, 2 hermanitos pequeños, y uno ya unos 13, 14 años de haber tenido, que hacía muy poco que había llegado al hogar. El hermano Leonel tenía por tendencia a elegir niños adolescentes y hasta 18 años. Y el hermano Víctor elegía a todos los que eran más chiquititos, que tenía 5 años, 7 años, 8 años, los que eran más chiquititos y más manejables. Cuando ellos regresan, los 2 chiquititos entran llorando. Y me dice: tía, por favor, ayúdeme, por favor, por favor. Tía, me dice, ocurrió algo tan feo, me dice Mañiguales, pero tan feo, me dice que... Pero lloraba, el niño estaba atacado. Pero cuéntame, hijo, que empieza a contarme. Y me dice que se hizo fiesta hasta altas horas de la madrugada los 3 días, que él no pudo dormir, que después se pelearon entre ellos, o sea, no entre los niños, sino que entre los sacerdotes, estaban alcohólicos, andaban condones esparramados por todas partes. Pero lo que yo no sabía era que los 2 chiquititos, en sus manitos traían los condones y me los pasan. Los 2 chiquititos, desesperados, llorando. Les pregunto qué les pasa, no me quisieron decir nada, nada, nada. En esto aparecen los hermanos, ¿cierto? El Leonel con el Víctor, y aparecen, entran en forma matonesca, le arrebatan los condones, se los llevan y queda la escoba. La señora Cerda le cuenta lo sucedido al superior llamado Francisco, quien la rechaza duramente. Por los pasillos del hogar, y con un escobillón, y me dice: fuera de aquí, víbora, fuera de aquí, víbora, me decía, víbora. Importante. La señora dice que no estaba dispuesta a hacer la vista gorda y que denunciaría el hecho y pidió que la echaran. No quisieron porque a ellos le era más fácil tenerme cerca para saber los pasos que yo estaba siguiendo. Elizabeth Cerda señala que cuando estaban viendo cassette de películas en un televisor junto a niños aparecieron imágenes de contenido pornográfico. Y empezamos a ver, y eran filmaciones de los sacerdotes cuando entre ellos estaban teniendo relaciones sexuales y también con algunos niños. ¿A quién reconoce usted en ese video? A Leonel. ¿A quién? A Leonel. A Leonel y Víctor.
los mismos que llevaron a los niños a Mañigual. Sí, y alcanzamos a ver, pero un poquito. Nada, porque me puse frente al televisor, cierto que los niños no lo vieran. Y ahí aparecían estos sacerdotes. Sí, me puse, no, le dije, por favor, apaga esto. ¿Qué pasó con esa película después? Esa película entró el hermano Leonel y me la arrebató de las manos. Cuando a mí se me empieza a crucificar por esto, se hizo una reunión con todas las tías, con la psicóloga, con la asistente social, con toda la parte administrativa, y menos los niños y los sacerdotes que estaban ahí. Me crucificaron, me dijeron de todo, y nunca se me va a olvidar que me golpeaban la mesa y me decían que la Biblia dice: no denuncies a tu hermano. Jamás, aunque la Biblia lo dijera, yo no me prestaría para eso. Y doy fe de que fui la primera persona en esta región que hizo la primera denuncia y que nadie me quiso escuchar. Como si fuera poco, la señora Cerda narra una escena que hasta ahora le cuesta describir con palabras. Me llegó un día un niño, ese era de mi casa. Es que no hay cómo decirlo porque es tan feo. Me llamaban por si todos, mándeme el niño tanto, lo necesita la tía Martita, le decían a la Marta Estrada, o la psicóloga. Y el niño llegó llorando en la tarde, al atardecer. Tía, por favor, socórrame, por favor, socorro, tía, ayúdeme. Y el Víctor, el weón del Víctor, pucha, pero me da cosa decir, que el Víctor me quiere enterrar el pico. Por favor, ayúdeme. Y de atrás venía el hermano Víctor. ¿Por qué te arrancaste? Y se lo llevó de una oreja. Tía, por favor. Así que yo se lo quité. De las manos se lo quité. Así como esa situación, llegaban niños a altas horas de la noche, a la 1, a las 2 de la mañana, corriendo, por favor, golpeando la puerta, entrando. Yo les tenía la puerta abierta prácticamente. Sé que tenía 8 años y fue en ese momento donde yo sufrí el primer abuso, que no fue simplemente un abuso, fue directamente una violación por un interno. Y eso no lo podía, no tenía la capacidad de ponderar eso, de decir, mira, esto es extremadamente malo o esto es parte del sistema. Luis Hernández tiene hoy 43 años. Pudo estudiar en la universidad y ahora es un profesional. Pero debe lidiar con los estigmas espirituales que le dejó su paso por la obra Don Guanela, que atendía a niños del Sename. Yo fui víctima de abusos sexuales en la obra Don Guanela. Fui víctima de la violación de un interno, de un religioso y de ocasiones y abusos sexuales de un sacerdote. No me puedo explicar que en un hogar de niños, donde tú entras por protección a cargo del Estado de Chile, donde quedas a cargo de la gente que profesa la fe cristiana, la fe católica, que hace votos para respetar a Jesús, para respetar la Biblia, no me puede quedar entrar en la cabeza que ahí me ocurrió lo que me ocurrió. Luis aprendió a defenderse de un colombiano, un hermano y abusador empedernido llamado Javier Hoyos. Yo me defendí físicamente, peleé con este gallo y recuerdo que llegó el cura Antonio Ostinelli, que era el ecónomo en ese momento, que tuvo una actitud de golpear a este gallo, de sacar, digamos, que no podía entender esta aberración tan grande. Pero el cura director, el sacerdote, el Gotardi, lo protegió, lo puso en un vehículo, un pasaje de avión y lo mandó para afuera. Con el sacerdote director de la obra Don Guanela tuvo una experiencia diferente. La práctica de él era mucho más sutil. Yo era un cabro más grande en ese minuto. Tenía habitación solo.
Y en esa habitación llegaba en las noches a sentarse en la cama y me abrazaba y me empezaba a hacer distintos tipos de tocaciones, las cuales con todo lo que uno tenía en el interior de sufrimiento y de temor, te quedas totalmente congelado. Totalmente congelado. A veces el tipo mostraba mucha bondad en su actuar, entonces tú te confundías. O sea, oye, pero ¿será verdad que este tipo tiene malas intenciones o será solamente que me tiene cariño? O sea, todas estas distorsiones que se te pasan por la mente. Esta ex cuidadora de niños dice que fue al Sename y no le creyeron. Después me fui con el obispo. Y ese día cuando estaba en TVN yo vi el reportaje del informante y me dio mucha rabia, mucha impotencia, lo mentiroso, cómo una persona puede ser tan farsante. De decir, porque él dice de que de ahí se hicieron denuncias laborales con él. Yo fui la persona que fui a hablar con él, y le dije todo lo que estaba sucediendo dentro del hogar, y que yo iba a salir con mi denuncia fuera de la región si no me querían escuchar. Entonces él me quedó mirando y me dijo que él no podía hacer nada. Hernández también tiene rabia acumulada contra el obispo y no duda en interpelarlo. Yo le preguntaría al obispo, ¿qué haría Cristo en tu lugar? ¿Qué habría hecho Jesús en tu lugar? Y esa respuesta es la que tendrás que entregarle algún día a Dios. 4 religiosos abusadores fueron investigados sin consecuencias gravosas para ellos. Uno está en España, otro en Argentina, un tercero en Rancagua y el cuarto falleció. Felipe cree que el obispo Infanti pudo hacer más. Conversé con él en más de 3-4 oportunidades, entregándole cartas, pidiéndole que él tome conciencia de lo que estaba pasando tanto en la obra de Don Guanila. Él sabía perfectamente lo que pasó. Una sexualidad reprimida en las enseñanzas y desbocada cuando las pulsiones se tornan irresistibles parece estar en el meollo donde se originan el abuso sexual cometido por sacerdotes junto a un encubrimiento o una complicidad disimulada en la protección del bien de la Iglesia. Esto de la homosexualidad en la iglesia, si ustedes quieren sacar a los homosexuales, vamos a quedar casi sin cura, pues. ¿Debería transparentarse la homosexualidad en la iglesia? No debería, tiene que hacerlo, pues. Tiene que hacerlo, pues. Como dijo el Papa, esto le dijo este Papa, si Dios te hizo así, Dios te ama así, pues. Si son personas, pues. Es que nuestra cultura es muy complicada, ¿se fija usted? Nuestras culturas. Todavía es muy cartuchona, ¿me entiendes? Todavía estamos en pañales, cuesta dar paso, son personas tan nobles, son personas igual que uno, po, todo todo normal, po, porque son así, porque son lesbianas, primero son personas, después son lesbianas, son personas, después son homosexuales, pues son personas, hijos de Dios. ¿Cuántas desviaciones se generan en los mismos seminarios en los que no siempre parece haber existido tolerancia cero frente a determinadas conductas sexuales abusivas? Un día se me hace muy tarde y habían las micros hasta cierta hora de San Felipe hacia la quinta región de Costa y me dice que me quede, yo le digo que no, entonces él me hace un sándwich y me pasa un vaso de bebida, me dice, toma, cómetelo, y empecé a sentir mal, entonces me dice, no, te tienes que quedar. Entonces puse un colchón al lado de la cama de él, yo me acosté como pude y me empecé a despertar porque sentí un movimiento, un jadeo y bueno, era él que estaba cometiendo un abuso sexual. ¿Te estaba violando? Me estaba violando, sí. Yo traté de moverme, no pude mover las manos. Entonces, cuando empecé como a mover la mano derecha, creo, él me tomó la mano y me dijo que me quedara tranquilo, que no estaba pasando nada, que estaba todo bien, que ahora yo estoy en su círculo y que mi carrera iba a ascender, que podía hacer
a llegar hasta donde yo quisiera. Y la verdad que como no me podía mover, y yo tenía la fuerza como para poder haberlo movido, me empecé a desesperar. Y la verdad que seguí somnoliento, y cuando él ya paró, insiste con el tema de que no ha pasado nada, que después tengo que hablar con un cura para que me confiese con él, porque esto no es nada malo, que esto pasa siempre, que ahora yo tengo las puertas abiertas donde yo quiera, y abre un cajón donde hay harta plata y me dice que esa plata es para mí. Y yo la verdad que como no me podía mover, estaba muy desesperado. Y apenas ya empezó a salir el sol, y empecé a mover mi pierna, mis manos y a mover la cabeza. Agarré la ropa donde pude y me fui. Y no hablé con él. ¿Tú te diste cuenta ahí que él te había drogado? ¿O qué? Es que en ese momento uno no piensa. Porque Humberto era para mí como el ideal. O sea, no podía haber un cura que fuera mejor con la gente, que fuera una persona intelectual, no un papanatas como eran muchos curas que eran súper ignorantes, teológicamente hablando. Y que por su ignorancia enseñaban cosas que no tenían que estar enseñando, porque enseñaban cosas que no tenían nada que ver con la teología de la gente, y otras que también dedicaban siempre lo mismo, no educaban, no formaban, no hacían nada. Entonces, él era como lo mejor que uno podía aspirar a hacer. Se acabó el proyecto de vida de Mauricio. Entró en conflicto con la superioridad y finalmente fue alejado de la iglesia. Está convencido que existe una red donde conviven religiosos homosexuales y heterosexuales que asumen que una vez confesados quedan limpios de pecado y pueden volver a lo mismo. Años después, Mauricio, ya casado y padre de un hijo, volvió a hablar con el cura Enríquez. Grabó la conversación y este es un extracto. Humberto, tú me ultrajaste, tú eso no lo debías haber hecho. Sí, no, si y tú sabes que yo confío en ti, para mí tú eras el ideal de sacerdote que yo quería ser. No, sí, Mauricio, y lo lamento mucho. Si pudiera ayudarte a salir adelante, haría todo lo posible para ayudarte a salir adelante. Humberto, yo te admiraba, ¿cachai? Para mí tú eras un ejemplo de sacerdote. ¿Cómo pudiste haber hecho eso, cachai, o no? Me cagaste para todo el resto de mi vida. Tú me metes preso, weón. Porque me cagaste, weón. Entonces no se lo puede volver a hacer a ninguna persona, weón. Si yo nunca se lo he hecho a nadie. No, Humberto, si me lo hiciste a mí, quiere decir que tú se lo tienes que haber hecho a otra persona. No es así. Yo no creo que la solución sea destruirme a mí ahora. ¿Y quién va a reparar lo que a mí me hicieron? Pero igual tengo que tenderte la mano como amigo, igual te considero mi amigo. Que uno no puede hacerle eso a un amigo, menos a alguien que yo veo que está tonto, porque es demasiado inocente. Yo sé que me equivoqué, Mauricio. Yo fui estúpido, ¿verdad? ¿Quién va a reparar lo que me hiciste por dentro? Con el tiempo, amigo. Pero te pido perdón de rodillas si querés, pero yo sé que me equivoqué, yo fui estúpido. Déjame estar ahí. No, Humberto, tú tienes que estar preso. En 2012, Mauricio Pulgar hizo la denuncia canónica. ¿En qué consistió tu demanda? Yo demandé por asociación ilícita, por encubrimiento y por violación. ¿A quiénes? Están varios sacerdotes involucrados de los que yo te relaté, pero lamentablemente el delito estaba prescrito. Entonces la jueza determinó que... ¿Pero también mencionaste a Duarte? Sí, por supuesto, por supuesto. O sea, tú mandaste el documento. Yo mandé el documento a la Nunciatura Apostólica y lo mandé también a los Fidejaris, saqué la firma del Arzobispado de Santiago, porque habían hecho, a raíz del tema de las denuncias de abusos sexuales, habían hecho un protocolo con bombo y platillo de que uno tenía que hacer X pasos. Entonces yo seguí los pasos. O sea, los obispos mintieron cuando dijeron que no había... Por supuesto, pues están los timbres. En la iglesia y fuera de ella se dice que hay culpas en los religiosos, sacerdotes, obispos, hermanos y también en los nuncios apostólicos que han pasado por aquí. Y no solo Caradima, Sodano no hizo mucho daño. Sodano, mucho daño, Sodano. Pues el hombre carajo ese, ¿eh?
Pucha, el hombre carajo, Dios mío. El artículo 1717 del Código Canónico sanciona que en una investigación hay que evitar poner en peligro la buena fama de alguien. Ann Barrett dice que la ley canónica permite mantener como sacerdotes a abusadores arrepentidos y que prometen no volver a ser motivo de escándalo. Vimos esto con el cardenal Esati y Christian Precht. Precht fue identificado por 20 o más víctimas y el mismo Vaticano encontró a Precht culpable de abuso sexual, pero Esati no lo removió permanentemente del ministerio. Le dio una corta sentencia de suspensión de 5 años y ahora ese cura está completamente restablecido en el sacerdocio. El cura Díaz recuerda una reunión con Jaime Coiro, vocero de la Iglesia Católica, que vino a Talca a hablar sobre pedofilia. Sentado junto al obispo Valenzuela, Díaz preguntó: ¿qué se hace con una persona que miente? Le dije yo. Una persona que descalifica a las víctimas. Y una persona que está al lado mío, está el obispo al lado mío. ¿Qué se hace con él? Casi se muere el hombre, pues. ¿Se da cuenta, no? No me explicó, pues hasta ahí nomás llegamos. Lo que resulta increíble es que después de 15, 16 años de revelaciones, el Vaticano aún no tenga un método sistemático de investigar y remover a obispos que han encubierto abusos sexuales. Este documento transcribe la condena a 5 años de prisión dictada por la Corte Suprema en contra del sacerdote Francisco Javier Cartes Aburto por haber cometido abusos sexuales. La víctima, un menor de 13 años que fue acólito en una parroquia de Curicó. Fue mi profesor de religión en el colegio. Entonces había en los hermanos maristas, el colegio marista de Curicó. Entonces hubo una cercanía, obviamente, lo veía en el colegio, lo veía en la iglesia. Después, por algún motivo, el colegio obviamente se enteró de la separación de mis papás. A Marcelo le sorprendieron al comienzo las muestras de afecto del cura con niños y jóvenes acólitos. Nos levantamos de la mesa y esperábamos que viniera la otra misa. Entonces ahí se daba como el momento de que nos fuéramos al living y, por ejemplo, el cura elegía a cualquier persona y lo empezaba a abrazar y a darle besos en la boca, continuos. Este documento transcribe la condena a 5 años de prisión dictada por la Corte Suprema en contra del sacerdote Francisco Javier Cartes Aburto por haber cometido abusos sexuales. La víctima, un menor de 13 años que fue acólito en una parroquia de Curicó. Fue mi profesor de religión en el colegio. Entonces había en los hermanos maristas, el colegio marista de Curicó. Entonces hubo una cercanía, obviamente, lo veía en el colegio, lo veía en la iglesia. Después, por algún motivo, el colegio obviamente se enteró de la separación de mis papás. A Marcelo le sorprendieron al comienzo las muestras de afecto del cura con niños y jóvenes acólitos. Nos levantamos de la mesa y esperábamos que viniera la otra misa. Entonces ahí se daba como el momento de que nos fuéramos al living y, por ejemplo, el cura elegía a cualquier persona y lo empezaba a abrazar y a darle besos en la boca, continuos. A nadie parecían sorprender estas caricias que incluso las hacía en presencia de los padres de los niños. Marcelo también fue besado y recuerda su primera vez. Más allá de su fuerza mental que él imponía sobre mí, tenía fuerza física. Entonces me abrazó, obviamente él era mucho más alto que yo en ese momento, y me tomó mi cara y me comenzó a dar besos.
Para mí en su momento, claro, yo dije, ¿qué está pasando acá? Pero a la vez también lo vi normal, porque lo veía que lo hacía con los demás chicos. Y para ellos no era tema. Después ya, claro, era el beso y el toqueteo en el poto. Antes de irte te daba tu palma en el poto. A la pasada. En otra ocasión, luego de una misa en la iglesia de Carabineros, lo llevó a su casa. Fue una primera aproximación genital. Nos sentamos en un sillón y me empezó a abrazar con esa misma fuerza que lo hizo la primera vez, a besar en la boca, y con una de sus manos tomó mi mano y se la llevó hasta su pene, donde se produjo de parte de él una erección. Yo creo que para él fue lamentablemente que sonara su celular porque hasta ahí se cortó todo. Se iba a hacer cargo de mí en el colegio, se iba a preocupar de mis notas. Marcelo cuenta que el cura Cartes trataba de hablarle a veces como un padre, insinuándole que su progenitor biológico y separado de su madre era una mala persona. La ruptura se produjo cuando junto a 3 adolescentes acólitos fue a su casa. Nos pidió que lo acompañáramos para poder, porque él se iba a ir a duchar a su casa y después íbamos a ir a la misa, a la misa que yo iba a colitar. Entonces, estos 3 chicos se quedan en el comedor. Y en un momento, en un lapsus dado, él me llama a su pieza, donde lo veo desnudo, masturbándose y mirando. Y me pide que por favor le pase un perfume. El tema central ahí era que yo llegara a él estando desnudo. ¿Él está acostado? Acostado en su cama. Me agarra el brazo como para poder acercarme hacia él. Ni siquiera, o sea, obviamente con la puerta abierta. A mi juicio, obviamente, como descaradamente, sin importarle que los otros chicos vieran. Entonces ahí es donde yo caigo en la duda, que por ejemplo, si a él le daba lo mismo, era porque a lo mejor con ellos pasaba lo mismo. Le paso el perfume y encuentro que ahí fue como la primera vez que yo forcejeé, de que dije, no me la puede ganar. Y me retiro. Lo esperé, de ahí no volví a entrar. En todo este lapso, estos chicos no se dieron cuenta de lo que pasó. Nos pidió que lo acompañáramos para poder, porque él se iba a ir a duchar a su casa y después íbamos a ir a la misa, a la misa que yo iba a colitar. Entonces, estos 3 chicos se quedan en el comedor. Y en un momento, en un lapsus dado, él me llama a su pieza, donde lo veo desnudo, masturbándose y mirando. Y me pide que por favor le pase un perfume. El tema central ahí era que yo llegara a él estando desnudo. ¿Él está acostado? Acostado en su cama. Me agarra el brazo como para poder acercarme hacia él, ni siquiera, o sea, obviamente con la puerta abierta, a mi juicio, obviamente como descaradamente, sin importarle que los otros chicos vieran. Entonces ahí es donde yo caigo en la duda, que por ejemplo, si a él le daba lo mismo, era porque a lo mejor con ellos pasaba lo mismo. Le paso el perfume y encuentro que ahí fue como la primera vez que yo forcejeé, de que dije, no me la puede ganar. Y me retiro. Lo esperé, de ahí no volví a entrar. En todo este lapso, estos chicos no se dieron cuenta de lo que pasó. Enterada la madre de Marcelo, vino una denuncia judicial. El cura Cartes fue condenado y debió indemnizar con 30 millones de pesos al niño. De nada valieron las apelaciones. Pese a esta sentencia judicial, el Tribunal del Vaticano, en un fallo canónico, absolvió a Cartes, optando por una amonestación porque en su relación con jóvenes el sacerdote habría sido imprudente. Cartes fue restablecido en su actividad parroquial. Yo sigo insistiendo que soy inocente, sigo insistiendo que no he hecho absolutamente nada.
Lo que estamos viendo es a obispos que vuelven a poner a abusadores de vuelta al ministerio sacerdotal. Así es que hay que cambiar esa ley y al mismo tiempo cambiar a los obispos. Barrett pide una reforma canónica que haga imposible que un cura abusador vuelva a un cargo en la iglesia y menos aún cumpla funciones cerca de niños y niñas. Otros sugieren transformaciones mayores, por ejemplo, que el celibato sea opcional. Desde Sumediagua, en Antofagasta, el cura Berríos proclama una necesidad. Terminar con esta cuestión de cura como algo así raro y rodeado de acólitos, no. Que los curas nos vistamos común y corriente, que vayamos a los lugares más populares, que se nos trate con nuestro nombre, no con deferencia. Esa igualdad de trato no solo es justicia, es vivir el Evangelio, sino que además es psicológicamente muy sano. Y tal vez sería muy importante que todos los obispos, los viejos y los nuevos, nunca encubran abusos sexuales contra nuestros niños. Basta ya.